Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestro proyecto de historias del Homo sapiens. El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie de Roma y platicaremos más o menos de lo que debió de haber significado vivir en la antigua Roma. La primera dificultad a la que debía enfrentarse todo romano era la de nacer perfectamente sano y preferentemente hombre, ya que el pater familia tenía derecho de matar, vender u ofrendar a los dioses a cualquier miembro de su familia. Así que, aquel que nacía mujer o con cualquier debilidad corría el riesgo de ser abandonado en la calle, donde moriría, o en su defecto, de ser vendidos. Siempre se buscaba que al menos el primero de los hijos fuera hombre, pues esto garantizaba manos para trabajar, así como un heredero, entre cuyas funciones estaba, por supuesto, proteger la tumba familiar y encargarse de los ritos cuando sus padres murieran. Sin estos ritos y cuidados, los muertos no podrían descansar en paz en el paraíso. Superada la condición de nacimiento, a los 8 días de nacido, el bebé era presentado a la gente y se le daba nombre. La gente era un grupo de familias de origen común que le había otorgado a esta familia un nombre propio. Los hombres entonces recibían tres nombres: el propio o nombre de pila, el de la gente y el de la familia individual. Por lo que un ciudadano común de Roma recibía nombres como Marco Tulio Emilio o Publio Julio Antonio, por ejemplo. Las mujeres, por su parte, únicamente recibían el nombre de la gente, nombres tales como Tulia, Julia, Cornelia, etcétera. En cuanto nacía un varón, tenía sobre la espalda la obligación de cuidar el nombre de la familia, respetar las tradiciones de la misma y superar las hazañas de sus antepasados. De las mujeres, por su parte, se esperaba que aprendieran a cuidar la casa y a ser obedientes para poder conseguir un buen marido. La unidad familiar no se rompía jamás. En la familia eran incluidos hijos, nietos, bisnietos. El pater familia pasaba al hijo mayor, bajo cuya tutela quedaban hermanos menores, sobrinos y demás, aunque también podía pedir su separación y crear su propia familia. Pero eso sí, siempre perteneciendo al mismo grupo de la gente. Las mujeres, por su parte, siempre debían vivir bajo la tutela de un hombre. El padre, en primer lugar, quien en el momento adecuado cedía la mano al marido. De ahí, de hecho, proviene la petición de la pedida de mano. En caso de morir este, la tutela pasaba al hijo mayor, y a falta de un hijo, era indispensable encontrar algún tutor. El único dueño de todo el patrimonio familiar era el pater familia. Él era el único que podía vender y comprar cosas. Él era el único que podía adquirir bienes. Y cualquier bien que llegaba a la familia, incluida la dote de su esposa, en automático le pertenecía. Las esposas, llamada domina, es decir, señora, era la administradora del hogar. En general no tenía demasiado trabajo, ya que la cantidad de esclavos era sumamente considerable y en realidad había tantos que se volvían accesibles a casi cualquier familia de romanos. Ella se encargaba de dirigirlos y de administrarlos, pero le iba en ello la vida, pues un marido que se sintiera estapado por su mujer podría incluso matarla sin necesidad de que mediara un juicio para ello. La educación se impartía en casa. No existía una institución especializada en ello y en general estaba por completo dirigida a la disciplina, que era lo más valorado que existía. Los niños eran educados en aspectos como la obligación de cuidar el fuego del hogar, que jamás debería de apagarse, en aprender a cultivar las tierras familiares, en mantener felices a los dioses por medio de los sacrificios constantes. La vida estaba plenamente enfocada en lo práctico. Las materias culturales, también impartidas por los padres o por algún esclavo o liberto, se reducían a cosas como escritura, aritmética o historia.
Aunque el estudio de la historia era también mucho más de carácter práctico que cultural, pues se enfocaba principalmente en enseñar las leyendas épicas destinadas a incluir a los jóvenes, a inculcar a los jóvenes el orgullo de ser romano, el heroísmo de los antiguos fundadores y la necesidad de anteponer la grandeza de Roma a la vida propia. Casi no utilizaban libros. Las materias eran enseñadas y aprendidas de memoria y se transmitían de generación en generación. La religiosidad misma era también de carácter práctico, mucho más que el carácter moral. Los dioses romanos no se preocupaban por la bondad o la maldad de las personas, sino de quisquillosas fórmulas en cada aspecto de la vida, tendientes en realidad todas ellas a mantener el orden familiar y estatal, que eran los cimientos de la cultura romana. Deportes o gimnasia eran por completo inexistentes. Para ejercitar los músculos estaba el huerto familiar y después el ejército. Tampoco se practicaba la medicina. Para los romanos, la enfermedad era un envío de los dioses, así que la curación o muerte dependía también de ellos. Deportes y medicina llegaron mucho tiempo después, ya como una clara influencia de los griegos. A partir de los 7 años, los niños eran también educados en la política. Para este fin eran llevados por sus padres al foro o al senado, donde se podían presenciar los debates y los juicios. En cuanto dejaban de ser niños, es decir, a los 17 años, los jóvenes estaban obligados a servir en el ejército. La República Romana consideraba en este aspecto que los privilegiados debían pagar más impuestos y servir más tiempo en el ejército. Aquel que quisiera desempeñar cualquier cargo público, al menos debía de haber servido por 10 años, lujo que, por supuesto, solo podían darse las clases privilegiadas. Pero para ejercer el más mínimo derecho como ciudadano, al menos un año de servicio se tenía que haber prestado, pues solo desde el ejército se accedía a los comicios centuriados y solo desde estos se podía ejercer el voto. El ejército también estaba dividido por clases económicas, pues para prestar servicio militar se tenía que financiar el propio equipo. Así, la clase más alta con sus 98 centurias, 18 de caballería y el resto de infantería pesada, debía presentarse para su servicio armado a expensas propias, con 2 lanzas, un puñal, una espada, un yelmo de bronce, la coraza y el escudo. La segunda clase no contaba ya con escudo y coraza. La tercera y la cuarta carecían de todo instrumento de defensa. Y la quinta, con trabajos tenía acceso a piedras y garrotes. La fortaleza del ejército romano se debe principalmente a la disciplina férrea. Los acusados de cobardía eran azotados hasta morir y los generales podían decapitar a cualquier miembro de su falange por cualquier desobediencia. Aquel que sobrevivía a estos 10 años en el ejército estaba ahora sí preparado, si así lo deseaba, para iniciar su carrera política, contendiendo en primer lugar por el puesto de cuestor. Si había desempeñado bien su cargo, podía competir para ser edil. Después se postularía para pretor, seguiría el título de cuestor y finalmente el de cónsul, máximo cargo en la carrera política. El que terminaba el llamado cursus honoris completo podía iniciar nuevamente, pero en cualquier parte del camino, si se consideraba que había fallado a sus electores, se le prohibiría volver a participar en política por un lapso de 10 años. La función del Senado, desde el punto de vista constitucional, seguía siendo exclusivamente la de prestar consejo a los cónsules o incluso a la asamblea centuriada, pero no tenía ningún peso legal, aunque en la práctica siempre fueron ellos los que mantuvieron el máximo control de Roma. El órgano legislador por excelencia eran los comicios centuriados. Su carácter conservador quedaba garantizado por las clases impuestas desde los tiempos de Servio Tulio. Recuerden que tenemos un video en el que ya hablamos de él. En la idea de justicia que tenía Roma,
Se consideraba que los derechos tenían que ser parejos con las obligaciones. Por esto, los más ricos servían más tiempo en el ejército y pagaban mayores impuestos, pero tenían derecho también a una mayor influencia política. Esto fue lo que provocó en muchas ocasiones las revueltas de los plebeyos. Con todo este sistema burocrático, cuando los cónsules, las asambleas y los tribunos eran incapaces de llegar a acuerdos para evitar que el gobierno se paralizara, se podía pedir a un dictador. Esta petición la hacía cualquiera de los cónsules y el Senado entonces tenía el poder para nombrarlo. El dictador tomaba el control por 6 meses o por un año, y durante ese tiempo todos los poderes caían en su mano. Toda esta organización y disciplina se debe a la publicación de las 12 tablas. Primer ejercicio del derecho romano. La administración del Estado, con todo, no se separó nunca por completo de la religión. Los sacerdotes quedaron agrupados en colegios sacerdotales y fueron dirigidos por un sumo pontífice. Entre las funciones importantes de los mismos estaba la de investigar los augurios divinos y prevenir al gobierno para que éste pudiera actuar en consecuencia. Pero eso sí, ni el pontífice ni los colegios sacerdotales podían tomar las decisiones que el gobierno debería de seguir. En general, los sacerdotes, al servicio del Estado, se dedicaban a preparar los ritos y sacrificios necesarios para que a Roma le favorecieran los dioses. Los sacrificios consistían en rituales diversos y en extremo complejos, que debían de realizarse a la perfección para lograr el favor de las divinidades. Todo romano debía hacer ofrendas continuas a la divinidad. Obviamente, las ofrendas iban en relación con la riqueza misma del practicante, así como con el tamaño del favor que se pidiera a los dioses. El pater familia, que suplicaba por una buena cosecha, probablemente no pudiera ofrecer más que un pedazo de pan y de queso o un vaso de vino. Si la sequía era prolongada, podría sacrificar tal vez un pollo, y si de plano estaba amenazado por un aluvión, probablemente sacrificara a una oveja. Ahora, cuando las peticiones las hacía el Estado, claramente el nivel de sacrificio cambiaba. El foro, donde generalmente se practicaban las ceremonias, quedaba convertido entonces en un auténtico matadero donde rebaños completos eran ofrendados a los dioses. Una ley del año 97 a.C. prohibió en Roma y en la totalidad del imperio los sacrificios humanos, señal claramente de que antes de esta prohibición, en ocasiones graves, se podían considerar necesarios y se realizaban por lo general a expensas de esclavos y prisioneros de guerra. En tiempos de sequía, era a Júpiter a quien se le imploraba por el regreso de las lluvias. En épocas de guerra, el templo del dios Jano se abría para permitirle unirse a los ejércitos. Con todo, el Estado romano no logró nunca poner un orden claro a la situación religiosa. Júpiter era considerado como el más importante de los dioses, pero no era rey de los mismos como Zeus en la antigua Grecia. Se confundía con el cielo, la luna, el sol o los rayos. Incluso en los primeros tiempos, Júpiter fue uno mismo con Jano, el dios de las puertas. Solo más tarde se pudieron diferenciar claramente. Existían además Marte, a quien se le dedicaba un mes, marzo, y que estaba ligado a Roma por vínculos familiares como padre natural de Rómulo. Luego, existían un número impresionante de dioses menores. Dionisio, dios del vino y de la alegría; Mercurio, protector de los mercaderes, los oradores y los ladrones; Belona, de la guerra, pero es en realidad imposible enumerar a todos. Se multiplicaron desmesuradamente con el crecimiento de la ciudad y con las conquistas, ya que los romanos siempre absorbían a los dioses locales y los trasladaban a la patria propia. Pensaban que al absorber los dioses de los conquistados, estos ya no tendrían posibilidad de organizar un desquite.
Además de los dioses conquistados, en realidad cualquier familia de extranjeros que se estableciera en Roma podía importar con ellos a sus propios dioses. Muchos grupos levantaron templos con fondos privados y el Estado romano siempre lo permitió y siempre se mostró sumamente hospitalario con los nuevos dioses. La religión, sumamente confusa, que llegó a tener hasta 30.000 divinidades, era lo que daba a los romanos los días de fiesta y de descanso. Habría aproximadamente un centenar al año, más o menos, pero también en este tema reinaba una anarquía total. Esto fue, de hecho, lo que impulsó a los romanos a crear un calendario para hacer una lista clara de las fiestas. El año, según el calendario creado por ellos, comenzaba en el mes de marzo. Después venían abril, mayo, junio, quinto, sexto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. La ciudad de Roma antes de las guerras púnicas, hacia el año 264 a.C., debió de haber constado en realidad de varios pequeños pueblos situados desordenadamente fuera de las murallas de la misma. Dentro de la propia ciudad deben haber vivido aproximadamente unas 100.000 personas, que para su época era una población muy considerable. Pero la mayoría del pueblo romano vivía en realidad en los pueblos aledaños. Desde el punto de vista urbanístico, la ciudad tardó mucho tiempo en progresar. En los primeros años de la República, solo dos calles principales atravesaban la ciudad, dividiéndola en 4 barrios, que ya internamente estaban conformados únicamente por calles estrechas y de tierra apisonada. La cloaca máxima existía al parecer desde los tiempos de los tarquinos y conducía directamente al Tíber, cuyas aguas, que eran las que bebía la población romana, contaminaba continuamente. Hasta el año 312 a.C., los romanos tuvieron que sobrevivir con estas aguas. Apio Claudio el Ciego fue el primero que apoyó la construcción de un acueducto para traer agua limpia a la ciudad, sacada directamente de los pozos cercanos a la misma. Durante muchos años, ya fundada la República, la ciudad siguió viviendo de la agricultura. De hecho, recordemos que, en sus orígenes, la República significó un retroceso que frenó la industria y reforzó el campo. El romano definitivamente no estaba hecho para disfrutar de los placeres del mundo. Su propósito era mucho más simple: conquistarlo. Durante muchísimo tiempo, el único entretenimiento que existió fue el circo, con sus luchas de gladiadores, cuya entrada era gratuita en un primer tiempo, financiado por el Estado, y más adelante financiado por los ediles, que organizaban fastuosos juegos como propaganda electoral. El otro gran espectáculo del que se podía disfrutar era el de las fiestas del triunfo, reservadas para los generales que regresaran triunfantes de la guerra, habiendo matado al menos a 5.000 soldados enemigos. Disciplina férrea, religión dura, trabajo en el campo, ejército y vida simple. Eso es lo que caracterizó los primeros años de la República Romana. Si te gustó este video, por favor no te olvides de darle like, suscríbete y búscanos en nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Suerte.